Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer a todos los que se han conectado en la tarde. Profesor Pablo Bagnati, quien nos está acompañando tan gentilmente. El doctor Bagnati es médico neuropsiquiatra, coordinador de la unidad de neuropsiquiatría de FLENI, docente de neuropsicología clínica de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina UFATSA e investigador principal. El doctor nos va a hablar hoy de actualización en deterioro cognitivo y demencia, puente con la psoriasis y otras enfermedades dermatológicas. La verdad que para nosotros es un placer que nos acompañe y le damos la bienvenida desde la Sociedad Argentina de Psoriasis. Así que Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos ansiosos por escucharte. Así que muchísimas gracias. Bueno, Nancy, la verdad que muchísimas gracias a ustedes. Es la primera vez que hablo para una sociedad de dermatólogos. Me hice varias preguntas para no aburrirlos de cómo podía llevar a cabo lo que más les pueda servir en esta charla. Eh, yo tuve un caso interesante que lo que más me había acercado a la piel, en realidad, que recordaba del pregrado, o sea, de la universidad, mejor dicho, era que el ectodermo compartía la piel y el sistema nervioso central. Eso siempre me quedó. Pero tuve un caso de este año de un chico con esquizofrenia, un muchacho, y era albino. Y puse en Google, le encontré un nistagmus, el nistagmus, albinismo y esquizofrenia, y me encontré con unas enfermedades muy raras, genéticas, que asociaban el albinismo con la psicosis y con el neurodesarrollo. Ahí me acordé de la importancia de volver a asociar lo que es este sistema nervioso y la dermis, ¿no es cierto? Cuando me convocó Nancy para esta charla, le decía yo que no tenía yo noción de la asociación entre psoriasis y deterioro cognitivo. Sí tenía la asociación entre psoriasis y alteraciones emocionales, ¿no? Como psiquiatra, pero no con deterioro cognitivo. Y fue muy interesante y aprendí mucho leyendo y actualizándome y encontrando las asociaciones. Entonces la primera pregunta que me hice fue si valía la pena explicar a los dermatólogos qué era la demencia y si hacer una introducción, y si era importante que los dermatólogos pudieran saber detectar algo de lo que es deterioro cognitivo. Y lo importante fue, y la respuesta me la dio una revista de ustedes, y eso me aumentó un poco el coraje para dar un follow-up o un work-up hoy de trabajo para la charla. Lo primero entonces que encontré en una revista creo que es prestigiosa para ustedes, que es el British Journal of Dermatology de este año, del 2020, es un caso clínico que dice así: un hombre de 71 años con antecedentes de psoriasis de más de 20 años acude a la clínica por un brote reciente de lesiones pápulo-escamosas en la parte inferior de las piernas. Estas lesiones cutáneas habían sido previamente bien controladas con metrotexate oral y fototerapia, y el paciente incluso había considerado suspender los tratamientos. Pero además su hija informa que había estado más olvidadizo en los últimos meses, perdiendo con frecuencia la noción de dónde colocaba las llaves o los anteojos, y ella estaba considerando encontrar un cuidador para ayudar con el paciente en la casa. La hija había leído recientemente sobre el vínculo de la psoriasis con la demencia y expresó su preocupación de que el brote de psoriasis pudiera haber contribuido a que su cognición empeorara recientemente. Preguntó además si su padre debería ser evaluado más a fondo por la demencia. Bueno, se darán cuenta ustedes que este caso clínico en una revista de dermatología se acercó muchísimo a lo que es mi práctica, y me convencí entonces de hacerles este esquema para la charla de hoy, de
poder ver qué es la demencia, cómo se puede reconocer el deterioro cognitivo demencia y la redefinición que hubo de la demencia y deterioro cognitivo desde el 2011 para esta parte, a partir de los biomarcadores en neuropsiquiatría, y finalmente sí hacer una actualización, un update sobre psoriasis y deterioro cognitivo, la evidencia que hay hasta hoy. Ustedes saben que ha crecido mucho la demencia, cada 3 segundos alguien en algún lugar del planeta desarrolla demencia. Esto es porque de aquí hasta que hay 600 millones de personas en el mundo mayores de 60 años de edad, al 2050 se esperan 2.000 millones de personas mayores de 60 años. O sea que se va a cuatriplicar la cantidad de personas mayores de 60. Eso hace que se espere que una cantidad de pacientes con demencia enorme, más de 50 millones de personas hay actualmente con demencia en el mundo, y se esperan para el año 2050 cerca de 135 millones de personas con demencia. La verdad que la inequidad también es importante porque los países de más altos ingresos van a tener un menor impacto de las demencias, pero los países con bajos y medianos ingresos como el nuestro van a tener un crecimiento exponencial. En América Latina se espera que sea el continente que más casos de demencia va a desarrollar para los próximos 30 años. Esto ha hecho que las familias se engloben, se reúnan y se asocien cada vez más a través de todo el mundo, y Argentina no escapa de esto. Argentina tiene hoy cerca de 500.000 de pacientes con demencia y alrededor de 1 millón de personas con algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, los 3 mayores desafíos hoy en demencia son el creciente número de pacientes que vamos a tener, la ausencia de cura y los tratamientos promisorios que ya son una realidad, modificadores de enfermedad. Muy bien. Otra cosa que aprendimos es salir del tradicional concepto de demencia que teníamos. La demencia, recuerdan ustedes, siempre está la neurodegenerativa, que la más frecuente es el Alzheimer, y la vascular. Hoy sabemos que el consenso emergente muestra que hay mucha demencia mixta, en demencia de Alzheimer con características cerebrovasculares, de enfermedad cerebrovascular, con la enfermedad de cuerpos de Lewy, que ha crecido mucho, que es la prima hermana de la enfermedad de Parkinson, y otras demencias más. Esto no, para que sepan que el consenso emergente es de una demencia que puede estar compartida. Recordarán ustedes que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una atrofia cerebral que va reduciendo el tamaño del cerebro. Ahí pueden ver la sombra del cerebro sano, y cómo los 2 hallmarks de la enfermedad, que son las placas de la proteína pegajosa amiloide y los ovillos, van difundiéndose, empezando en la zona de la corteza del hipocampo y parahipocampo, para ir hacia todo el encéfalo. Por eso diagnosticar demencia es el primer paso para ayudar, y estamos cerca del Día Mundial del Alzheimer, que es el mismo día de la primavera y del estudiante, el 21 de septiembre. Si nosotros queremos, primero, quedarnos tranquilos de que nosotros mismos no nos estamos dementizando, pero con los pacientes, preocuparnos con quiénes. Nos vamos a preocupar con los que tengan olvidos denominados olvidos malignos. ¿Cuál es la diferencia semiológica que el dermatólogo puede capturar de los pacientes cuando los interrogan entre un olvido benigno y maligno? En el olvido benigno, el sujeto tiende a olvidar parte de las situaciones. Nosotros podemos olvidarnos algunas cosas y fundamentalmente las recordamos más tarde, por ahí en el mismo día o a la noche, y nos ponemos contentos. En el olvido maligno, en cambio, es el olvido del todo. No es lo mismo olvidarse que uno dónde dejó el auto que si vino en auto. No es lo mismo olvidarse del nombre de una película que hemos visto en el cine que olvidarse si fuimos al cine. Ese es el olvido típico maligno, porque el paciente que está teniendo una enfermedad neurodegenerativa empieza a destrozar el archivo, empieza a romperse la neurona
y se rompe lo que se llama el almacenamiento. Esa etapa es terrible porque ya se borra la huella de memoria, entonces no hay cómo rescatarla. Ese es el olvido maligno. Entonces, el olvido maligno no se va a poder recuperar con una clave. En cambio, en el olvido benigno, el hecho olvidado se recuerda con claves. El paciente que tiene olvido benigno, o la persona que tiene olvido benigno, se preocupa por sus olvidos, y la persona que tiene un olvido maligno está anosognósica, o sea, con déficit o incapacidad para reconocer sus propias incapacidades. Entonces está indiferente o no le da tanta importancia. Los que se preocupan son los familiares y no el propio paciente. En el olvido benigno se preocupa más la persona, como nos pasa a todos, que después de los 40 años empezamos lentamente a olvidar. El olvido benigno no afecta en forma relevante en nuestra esfera sociolaboral. El olvido maligno hace que nuestros compañeros, nuestros colegas empiecen a comentar sobre nuestras fallas. Y por último, el olvido benigno se mantiene relativamente estable a través del tiempo y el olvido maligno progresa. Muy bien, vamos a definir entonces qué es una demencia. Una demencia se puede definir como un síndrome que se caracteriza por un deterioro adquirido de las funciones intelectuales y o conducta, funciones cognitivas y o conducta, respecto a un estado anterior conocido o estimado. En ese sentido es muy importante contar con el relato de los familiares. Y este deterioro, tanto de la conducta como de lo cognitivo, tiene que ser suficiente para alterar el nivel funcional habitual del sujeto. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona el sujeto en la vida diaria? Entonces, esto, que siempre tiene que ser independiente de una confusión mental o una alteración del nivel de conciencia por una patología médica como una neumonía, un hipotiroidismo, una pancreatitis, COVID o lo que sea, independientemente de eso, el paciente tiene que estar alerta y lúcido, pero con el deterioro que lo lleva a un menor nivel funcional. Eso es demencia. ¿Cuál es el ABC de la demencia? Fácil de recordar. El ABC de la demencia es deterioro en las actividades del nivel funcional, o sea, de la vida cotidiana. B, la única palabra en inglés, deterioro o alteración en la personalidad o en la conducta, behavioral. Y C, alteraciones cognitivas. Este es el ABC del campo de las demencias. Es la clínica de la demencia. Bueno, aquí tenemos los tres campos entonces, el cognitivo, el conductual y el funcional. Y vamos a ir hacia las primeras novedades o noticias. Acá lo tenemos a Alois Alzheimer, que la verdad que hizo un gran descubrimiento. Esta es la primera paciente de él, Augusta, 1905-1906, la atiende, delirios paranoides, pérdida cognitiva importante y pérdida de contexto y alejamiento de la realidad. Descubre él las neurofibrillas y las placas de esta proteína pegajosa que es el amiloide. Han pasado muchos años y hoy llegamos a un descubrimiento fascinante, que esto aparece ser descubierto recién en 2014-2015, que es que en realidad los depósitos de patología de Alzheimer empiezan en nuestro cerebro hasta 30 años antes. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, como dijo Jeffrey Cummings cuando vino el año pasado a Flenny, una celebridad de neuropsiquiatría, dijo, hoy descubrimos que la enfermedad de Alzheimer en realidad es una enfermedad de la mitad de la vida y no de la ancianidad como pensábamos. Los depósitos se empiezan a acumular 30 años antes. Acá vemos entonces que la estimada edad de comienzo de los pacientes con Alzheimer genético pueden ser 25 años antes. Les voy a mostrar ahora una diapositiva, un slide que tiene dinámica, que está mostrando cómo se achica el cerebro en esos 25 años, cómo se empieza a acumular el amiloide y cómo se puede ver con el biomarcador de fluorodeoxiglucosa, que es fluorar a la glucosa y hacerle una tomografía por emisión de positrones, ver cómo se van alterando las funciones del cerebro.
Aquí pueden ver abajo que dice años estimados desde el comienzo, va desde menos 25 bajando, y arriba ven la acumulación de amiloide, en el medio empiezan a ver ustedes cómo empieza el hipometabolismo, y luego van a ver abajo cómo empieza la disminución del espesor, y empieza de nuevo la dinámica. Fíjense, lleno arriba finalmente de amiloide, llena muy bajo el metabolismo en el medio del cerebro y disminuye el espesor de la corteza. Esto empieza de nuevo la dinámica y así se va viendo cómo pudimos llegar a este descubrimiento de que el cerebro es muy noble y aguanta, alrededor de 25 años puede estar aguantando la acumulación hasta que aparezca la clínica. Por eso es que las drogas modificadoras de enfermedad empiezan a verse que licuando el amiloide y llegando antes, en estadios presintomáticos, podemos llegar a retrasar la progresión de enfermedad. Y en eso estamos, probablemente en 1 o 2 años se autorice por la FDA la primera droga que está mostrando poder remover el amiloide, que no ha mostrado todavía ningún resultado en la práctica de mejoría cognitiva, pero si la podemos dar en los pacientes 20 años antes, probablemente cambiemos el curso de enfermedad y estos pacientes estén mucho mejor. Vamos a ver ahora un pequeño corto de 1 minuto para que vean el impacto de la demencia en personas más jóvenes. Two of the most beautiful and the most intelligent women I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howard. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. Ahí se pierde. I need to talk to you. Something. What's going on? Oh boy. He's gonna break up or no. I have Alzheimer's disease. Early onset. Good. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. Por eso esta es la enfermedad más temida hoy en el mundo cuando se hacen las encuestas, es el temor que tenemos sobre todo los que usamos el cerebro mucho en nuestra profesión, y la verdad que nos lleva a la actualidad del diagnóstico precoz con los biomarcadores, nos lleva a una enorme pregunta bioética, que es si queremos saber que 25 años antes que vamos a padecer algún día el Alzheimer. Por supuesto que los que están en el estudio genético, que Flenny participa, el DIAN, que tienen el Alzheimer genético, pero eso es el 1% del Alzheimer del mundo, son personas que si quieren saber, saben que lo van a padecer sí o sí, y en ellos tiene sentido porque tienen un reloj de tiempo con una carrera contrarreloj para meterse en algún ensayo o para ordenar su vida antes de padecerlo. Pero lo que es el Alzheimer esporádico, que es el 99%, la verdad que es una decisión a tomar, saber 20 años antes si queremos saber, o 15 o 10 años antes, si vamos a tener esta enfermedad. Una enfermedad, como les decía, que hay que evaluar y que muchas veces sobre todo en la facultad nos enseñaron que era el deterioro de la memoria, pero fíjense ustedes que muchos de los 5 síntomas principales a evaluar son cambios en la conducta. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. Después están las demencias vasculares, la demencia prima hermana del Parkinson, que es la demencia de cuerpos de Lewy, que es muy parecido al Parkinson, pero con más deterioro cognitivo, la demencia frontotemporal y otras demencias menos comunes. La identificación temprana la tenemos que sospechar, como en el caso clínico del British Journal of Dermatology,
cuando los familiares se acercan con la preocupación, especialmente en personas mayores de edad. Y por supuesto que hay una evaluación sistemática como la que ustedes tienen para las enfermedades de su especialidad, que comprende el anamnesis, el examen, el laboratorio, la neuroimagen, por supuesto. Y la neuroimagen nos es muy de ayuda hoy. La verdad, como pueden ver ustedes aquí en estas resonancias, encontramos atrofias localizadas, selectivas, disminución del tamaño de los hipocampos, y junto con los test neurocognitivos, nos van a llevar a un diagnóstico bastante rápido, bastante precoz de estas enfermedades que antes no lo teníamos. Desde el 2011 cambia el mundo de las demencias porque ahora podemos detectar la evidencia del proceso patofisiológico de la enfermedad de Alzheimer in vivo. ¿Se acuerdan ustedes quizá de anatomía patológica de los estadios de Braak, que eran los estadios donde se iba viendo en la anatomía patológica de los cerebros de los pacientes fallecidos los estadios diferentes? Fíjense ustedes que ahora con los biomarcadores que biotrazan la proteína amiloide, también se puede ver con bastante precisión los estadios pasando a la izquierda de los controles sanos, health control, a los deterioros cognitivos leves, como ven en el tercero, MCI, Mild Cognitive Impairment, y el último con enfermedad de Alzheimer ya constituida. Aquí tenemos entonces un gráfico desafiante que muestra todo lo que he explicado hasta ahora. Pueden ver a la izquierda la probabilidad de la enfermedad genética o los genes susceptibles, que son uno de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, cómo se va acumulando tempranamente la proteína pegajosa del amiloide, noble cerebro el nuestro, que aguanta con procesos inflamatorios. Acá está lo neuroinflamatorio, que un poco linkea con el tema de hoy de la psoriasis, y luego la aparición del diagnóstico clínico. Por eso, generalmente decimos que cuando el paciente viene ya con un diagnóstico constituido, hemos llegado generalmente tarde. Los biomarcadores son neuropsicológicos, este es el del consultorio, donde nosotros encontramos lo que yo les decía, el perfil amnésico hipocámpico. Ese es el del olvido maligno. Ese es el que quizá el dermatólogo avesado, muy experimentado, se puede florear reconociendo. Yo les voy a decir que hay una suerte para los estudiantes cuando tienen que estudiar memoria, y para nosotros, que es que la definición de memoria es la misma que nos va a marcar las etapas de la memoria que nos sirven en el consultorio para la detección. Porque memoria se define como la capacidad para codificar, almacenar y posteriormente evocar una información. Y esas son las tres etapas de la memoria: codificar, almacenar y posteriormente evocar. Y esto tienen que ustedes pensar que es exactamente igual a una biblioteca. En la biblioteca es la entrada del libro a la biblioteca, se lo rotula, se lo pone en un estante. Ese es el almacenamiento. Y después la evocación, se retira el libro. En la enfermedad de Alzheimer está destruida, como si hubiese caído una bomba, la biblioteca. Ya el libro no existe, no se almacena. Es la etapa del medio. ¿Por qué? Porque la biblioteca es la neurona rota. Lo que es el ingreso y el rótulo del libro es la codificación, cuando está entrando una información. Y la evocación, la última etapa, es la salida del libro. Esas dos etapas, la de entrada y la de salida, se alteran en la depresión, se alteran en la ansiedad. Por eso es que nosotros nos olvidamos las cosas muchas veces, porque tenemos mucha atención dividida en otras cosas. Entonces la codificamos mal, entonces almacenamos débil o no almacenamos. Y también nos pasa en enfermedades de la vejez, como el envejecimiento típico o la enfermedad de Parkinson, que nos cuesta recuperar, nos cuesta evocar, la tercera etapa. Pero la enfermedad de Alzheimer es la del medio. Por eso el olvido maligno, porque nunca podemos con una clave recuperar, porque no hay archivo, no hay almacenamiento. Los test neurocognitivos
tratan de detectar eso, detectar la falla en el almacenamiento. Luego hay biomarcadores ya que voy a pasar rápido porque no son interesantes para ustedes, que son más específicos en líquido cefalorraquídeo, y las neuroimágenes, como les decía, tanto de resonancia nuclear magnético, que es la estructural, o los funcionales, como recién mostré, que son los que van a ir a estudios para ver si el cerebro está funcionando mal en algunas áreas, o ya los biotrazadores modernos, como el de la Universidad de Pittsburgh para detectar el amiloide, la proteína pegajosa del Alzheimer, que tenemos en FLENI, y que cuando tenemos un amiloide positivo ya estamos mucho más cerca de poder determinar que es una enfermedad de Alzheimer. Y cuando tenemos un PIB negativo, sabemos que ese paciente no tiene Alzheimer. Muy bien. Acá paso rápido esto porque ya no es tanto el interés de ustedes. Aquí ven lo que les decía, esta es la tomografía de emisión de positrones. Le inyectamos glucosa, que al cerebro le encanta, pero fluorada de naranja. Las zonas del cerebro que andan mal no metabolizan la glucosa, no la ingresan, no se fluorula, salen zonas muy azules, y fíjense acá, por ejemplo, esto es típico en la imagen de abajo, cómo se ve la zona oscura temporal, temporoparietal, que eso es determinante de una probabilidad de enfermedad de Alzheimer. Y acá el marcador de la Universidad de Pittsburgh, a la derecha el control y a la izquierda la enfermedad de Alzheimer, con la retención y el biotrazador de la proteína pegajosa del amiloide. Este es el PET con PIB, que es PET cerebral con PIB, que se pide y lo hacemos en FLENI. Fíjense del lado izquierdo, en el corte que se ve la convexidad del cerebro, como ven en naranja en la zona frontal, pero también la ven en la zona parietal, y esa es un área típica de la enfermedad de Alzheimer que se llama precunio, y el precunio parietal es patognomónico de la enfermedad de Alzheimer. La acumulación de amiloide en una zona específica y clásica es determinante de enfermedad de Alzheimer. Aquí lo tienen también ya en cortes axiales, además de lo de la convexidad. Se ve a la derecha precunio, zona frontal, zona de corteza parahipocámpica, y también muy debajo, muy en el corte sagital, se ve muy bien lo que es corteza temporoparietal. Bueno, entonces, fíjense que al esquema que yo les voy a mostrar ahora, le hemos llamado la Mona Lisa, porque para los que hacemos cognitivo, era impensado, si miran abajo, que dice estadio preclínico, después está el MCI, que es el deterioro cognitivo leve, Mild Cognitive Impairment, y la demencia. Fíjense que todos los biomarcadores están alterados en fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sabemos en fases preclínicas que hay ya neurodegeneración y hay alteración. Este es el líquido cefalorraquídeo, que vemos acumulación de la proteína de amiloide. Esto es el que le acabo de relatar, el PET con FDG, tomografía de emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa, que muestra la disfunción sináptica, es reflejo de la disfunción sináptica. Después está en líquido cefalorraquídeo que esté aumentado la proteína tau, la resonancia nuclear magnética alterada, los test cognitivos más enjutos y más finos en el consultorio, que están mostrando también alteraciones preclínicas o de deterioro cognitivo leve, y después en marrón se ve finalmente como ya, si hay alteración de la función, ya no es un deterioro cognitivo leve, porque por definición, cuando hay alteración del nivel funcional, ya hablamos de demencia, la última curva. Bueno, para ir terminando con la detección temprana en el consultorio, fíjense ustedes que si tenemos un sujeto, tanto ustedes como nosotros, que sospechamos deterioro cognitivo, podemos preguntar y ver si este paciente tiene, con la anamnesis, con el examen físico y con algún test cognitivo, como el Mini-Mental de consultorio, que nos lleve menos de 10 minutos, y entonces si el paciente sale bien de esto, está normal, y si
sospechamos que tiene un probable deterioro cognitivo, vamos a hacer, o mandarlo a hacer, mejor dicho, una buena evaluación neurocognitiva ya por un profesional psicólogo o neuropsicólogo que se especialice en eso. Si no está alterado, nos vamos a quedar recontra tranquilos y lo mandamos contento a la casa, en todo caso le decimos que se haga una dentro de 2 años, y si está alterado, ya constatamos que tiene deterioro cognitivo, y entonces, como yo les dije, ¿qué diferencia un deterioro cognitivo leve de una demencia si ese deterioro cognitivo le altera el nivel funcional? Si está alterado, no está alterado el nivel funcional es un deterioro cognitivo leve que hay que monitorear. Si está alterado el nivel funcional, es una demencia. Y esa demencia la vamos a tratar de rotular a ver qué tipo de demencia es. Si es neurodegenerativa, si es vascular, si es mixta o si es de otro estilo. Muy bien, pasamos a algo muy reciente que me encanta poder comunicar a ustedes, pero más allá de que sea para sus pacientes, para ustedes mismos, porque nos toca a todos. Es una de las mejores noticias, acaba de ser el Congreso Mundial de Alzheimer, que vamos todos los años, el más importante para nosotros, era en Ámsterdam, no hubo ni bicicletas, ni cerveza, ni amigos, ni lindas flores, sino que hubo mucho webinar desde Chicago, pero la comisión Lancet detectó los 12 factores de riesgo modificables que nos llevan a la esperanza de prevenir hasta el 40% de las demencias. Están haciéndose estudios enormes, naturalísticos, epidemiológicos en los países, y la verdad que Latinoamérica tiene el orgullo de estar participando del estudio Finger, que lo comanda FLENI, lo comanda Argentina para toda Latinoamérica, así que estamos orgullosos de esos, y esos 12 factores de riesgo modificables son los que tenemos que nosotros, la verdad que tratar de poder cumplirlos y hacérselos cumplir a nuestros pacientes. Y esto me pareció la segunda cosa importante para la charla para ustedes. La primera es que tengan una idea actual de cómo detectar demencia, de lo que es demencia hoy, y lo que es olvido benigno, olvido maligno, y lo que es un workup posible para detectar o mandar a alguien a un screening neuropsicológico. Este es el segundo punto importante de mi charla, porque esto sí que hace el link con la psoriasis. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen pacientes con deterioros cognitivos diversos, es tiempo de que empiecen a hacer esta psicoeducación. Aquí están los 12 factores de riesgo modificables, y los vamos a dividir, como en el esquema, en early life, o sea, en la temprana edad, en la midlife, en la edad media, y later life, ya cuando estamos en la edad de adulto mayor. Son 12, empezamos en la temprana edad con que la menor educación es un factor de riesgo, esto está creciendo sobre todo en Latinoamérica. En la edad media es importantísimo porque todavía se está a tiempo de tratar bien la hipertensión, tratar de no lesionarse la cabeza, y el cuidado, el uso de casco, el cuidado en los deportes de contacto. Ya se sabe que la encefalopatía traumática crónica, sobre todo en jugadores de rugby, en nuestro país, etc., puede llevar a la demencia. Antes no se sabía bien eso. La pérdida auditiva y combatirla desde temprano, cada vez hay más dispositivos que ayudan. La pérdida enorme del input diario del lenguaje para el cerebro es tremendo. Son miles y miles de estímulos que se pierden, y eso hace al deterioro cognitivo. Como decíamos, control de la presión arterial, la medida de alcohol, el alcohol en exceso es un factor de riesgo para demencia, y el sobrepeso y obesidad. Esto, combatido en la vida media, lleva a prevenir mucho la deterioro cognitivo de demencia. Y en la vida de adulto mayor, disminuye también el dejar de fumar, el combatir los trastornos afectivos, la vida social integrada, o sea, es un cáncer realmente el aislamiento social, por eso es que han empeorado tanto ahora en el contexto COVID, el sedentarismo, la inactividad física, la diabetes, y se le sumó
en el último congreso, y nos enteramos, la polución ambiental. O sea que ya todos los que son ecologistas pueden celebrar que se ha puesto dentro de los 12 factores modificables y que previenen la demencia, un medio ambiente más saludable. ¿Por qué se puede prevenir el 40% de las demencias tratando los 12 factores de riesgo modificables? Porque se reduce el daño neuropatológico, y acá viene el tema psoriasis, que viene mediado por 3 grandes elementos. Amiloide, mediado por tau, que son las 2 proteínas más relacionadas con el Alzheimer, y el daño vascular o inflamatorio, neuroinflamatorio o neuroinflamatorio vascular. Ustedes saben que yo, cuando empecé a leer los artículos, relacionaba psoriasis en este mecanismo en común con la demencia, que es el neurovascular. Pero a medida que fui leyendo me fui llevando una sorpresa, y hay 2 mecanismos al menos que linkean fisiopatológicamente a la psoriasis con la enfermedad neurodegenerativa demencial. El otro gran factor es que incrementamos y mantenemos algo muy lindo que tenemos los cerebros, que es la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva, que está asociada fundamentalmente a 2 cosas: los genes que tenemos en suerte, heredados, y también nuestro caudal de educación. Son 2 cosas importantes para la reserva cognitiva. Hay otras más. Entonces, todo esto explica por qué podemos prevenir la demencia. Este es el estudio Fingers alrededor del mundo, que es uno de los ejemplos de cómo se está llevando a cabo el cambio de hábitos y el poder actuar sobre esos 12 factores modificables y cómo se está logrando la prevención de las demencias. El estudio Finger demostró el 30%, y ahora vamos, que con 9 factores, y ahora con los 12 factores vamos a hacer el desafío del 40% en la prevención de las demencias. Esto, junto con las drogas modificadoras de enfermedad, la verdad que puede salvarnos en el 2050 de esa verdadera plaga o epidemia que va a ser el deterioro cognitivo de demencia. Y llegamos al último cuarto de nuestra charla, que es al link con lo que a ustedes más les interesa, que es psoriasis y deterioro cognitivo de demencia. La verdad que uno va leyendo las investigaciones y va viendo que los pacientes con psoriasis tienen mucho mayor prevalencia en deterioro cognitivo, demencia, mayor riesgo de demencia o superposición también genética con la demencia. Además, otro estudio investigó las causas específicas y encontró más riesgo de mortalidad relacionada con la demencia en los pacientes psoriásicos que en los controles. O sea, varias veces más alto, 3,6 más alto, en la mortalidad relacionada con demencia en psoriasis. Pero, a medida que uno va leyendo, se da cuenta que encuentra que no todo es tan preciso, es controversial, y encontramos que hay estudios también, y que son del 2018-2019, que dice que la asociación entre demencia y psoriasis permanece inconclusa y limitada, y que no se sabe todavía si la asociación de la psoriasis con la demencia está conducida por las comorbilidades cardiometabólicas, que yo aprendí ahora, son mucho más comunes en los psoriásicos que en la población general, o si esta asociación con deterioro cognitivo demencia es más por la psoriasis en sí misma, es decir, por la respuesta inflamatoria del fenómeno psoriásico o autoinmune. Me encontré con un estudio de una revista de ustedes, muy importante, parece Archives of Dermatological Research, de febrero del 2020, que dice que la psoriasis no es un factor de riesgo para la demencia, y la verdad que me impactó el número de este estudio, porque este estudio, que es chino, sacó en 12 años de búsqueda de una base de datos de un seguro de salud, un total de
la friolera de 111.825 pacientes con psoriasis y controles macheados por edad, sexo y educación, y durante estos años se siguieron a más de 1.300.000 de personas y se vio que 2.688 pacientes desarrollaron demencia en la cohorte de psoriasis y 2.062 desarrollaron demencia en la cohorte control. A pesar de que hay una diferencia aquí entre los dementes de la cohorte psoriática a favor de ella, de casi 700 pacientes más, la metodología estadística en este trabajo enorme mostró para ellos que no se incrementaba el riesgo de demencia, tanto vascular como degenerativa, en un modelo de riesgo competente en la cohorte de pacientes con psoriasis. También este estudio se dedicó a ver si el tratamiento sistémico y la fototerapia podrían tener un efecto protector contra la demencia. Y este estudio reveló que los pacientes psoriásicos que no habían recibido fototerapia o tratamiento sistémico tenían contra los pacientes que recibían un riesgo menor de demencia. Sin embargo, esta protección que dice aquí de los que tenían tratamiento sistémico, este fenómeno, según este estudio, no se observó en los pacientes que siguieron durante más de 6 años. Entonces, según ellos concluyen que el tratamiento sistémico puede no tener ese efecto protector en el tiempo contra la demencia en pacientes psoriásicos. A mí me llamó la atención cuando me fui a más detalle en este estudio, que la verdad que es impresionante la diferencia de las comorbilidades, sobre todo de impacto vascular, entre los pacientes con psoriasis y los controles. La verdad que, fíjense que el porcentaje de uno y otro es muy importante la diferencia. La verdad que me impactó mucho, porque esto sí les confieso que en los 35 años que yo me dedico a demencias, he aprendido a respetar mucho la incidencia que tienen los factores vasculares para el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia, los factores de riesgo. De hecho, recién les mostré cómo se pueden prevenir las demencias actuando sobre estos factores modificables, y me llamó la atención lo interesante de ver cómo los pacientes con psoriasis tenían mucha más enfermedad de estos factores vasculares que los controles. Y me imaginaba yo el impacto en la cognición de todo esto, y se le sumó también ver que tienen más enfermedad renal y más enfermedades hepáticas y de obstrucción pulmonar. Pero pasó un mes, en abril del 2020, y se publicó un estudio, es coreano, enorme también, con todo lo contrario, y fue de abril de 2020. El estudio, que a mí me parecía genial, la N de 111.000 de los chinos, los coreanos llevaron a 535.000 sujetos con psoriasis, con un control sin psoriasis de 5-1, con una N de 2.680.000 casi personas. Lo siguieron durante al menos 3 exámenes de salud, también con un sistema de database de un seguro nacional de salud, pero esta vez en Corea, y durante 6 años, como pueden ver aquí. Hubo 50.209 casos de enfermedad de Alzheimer en los controles sin psoriasis, esto es 1,87%, y 11.311 casos, 2,11%, no es tanta la diferencia en pacientes con psoriasis, y la media de seguimiento fue de 3 años y 3 meses. En un modelo de ajuste multivariable estadístico, este estudio concluye que los pacientes con psoriasis mostraron un incremento significativo del riesgo de enfermedad de Alzheimer comparado con los controles. Y encima,
a diferencia del otro, entre los pacientes con psoriasis, el riesgo de Alzheimer fue significativamente incrementado en los pacientes que no recibían terapia sistémica. Entonces ahí sí me fui a ver los cuadros y realmente este cuadro fue impactante. Este cuadro muestra a la izquierda que aumenta la incidencia de Alzheimer hacia arriba, y fíjense que los que no habían recibido terapia sistémica tuvieron mucho mayor incidencia de Alzheimer, mostrando un factor de protección con los que recibieron terapia sistémica, que disminuyeron mucho en el seguimiento la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos lo que yo decía con respecto a los factores de riesgo vascular. Acá está diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemia, sobre todo, y edad, y cómo se van acercando a la enfermedad de Alzheimer. Este es el estudio que yo le comentaba a Nancy, que casi me desmayo, porque en Fleni estamos cortando clavos para ver si podemos comprar el Simoa. El Simoa es un aparato sofisticado que queremos comprar, que vale más de $200.000, y que lo que hace es poder detectar en sangre neurofilamentos de cadena liviana para proteína tau. O sea, que nos muestra neurodegeneración con solo un estudio de sangre. ¿Se imaginan cuando encontré en junio del 2020 este estudio para psoriasis, que dice que están haciendo también neurofilamentos de cadena liviana, como lo que yo quiero hacer para descubrir si hay neurodegeneración en enfermos bipolares, y lo queremos hacer para detección precoz de demencia de Alzheimer, porque nos está mostrando neurofilamentos de tau, y lo están haciendo en psoriasis. Y acá encontré este artículo donde se vio incremento de neurofilamentos de cadena liviana y de proteína tau sérica, que correlacionan positivamente entre un score que mide gravedad, que me van a desasnar ustedes, que es el PASI, que muestra que el riesgo de declinación cognitiva puede ser más alto en psoriasis moderada y severa. Es decir, que aquí ya tenemos una segunda demostración de un proceso fisiopatológico común en cascada, además del neuroinflamatorio vascular, de la psoriasis en la enfermedad de Alzheimer, que es el incremento de neurofilamentos de proteína tau en la psoriasis, al igual que se ve en la demencia neurodegenerativa de la enfermedad de Alzheimer, que es, junto con la amiloide, las dos proteínas hallmark, y que están además asociadas en su incremento, eso se sabe recién ahora, en la enfermedad de Alzheimer. Si me faltaba algo para terminar de estar contento, es que estaba buscando algún metaanálisis, y la verdad que también lo encontré, tuve suerte, y encontré un metaanálisis actual que incluye 11 estudios para evaluación crítica, y fueron también haciendo una poda de los 11 estudios. 10 compararon un total de 16.574 casos de psoriasis, con más de 45.000 controles de riesgo de demencia o deterioro cognitivo. Se evaluó que 6 estudios tenían mayor riesgo de sesgo. Uno de los 11 estudios evaluó a 7.118 pacientes con demencia en cuanto a probabilidades de psoriasis, en comparación con 21 de 354 controles. Se evaluó que 6 estudios tenían mayor riesgo de sesgo, como dije, y 9 de los 11 estudios incluidos encontraron una asociación positiva significativa entre las dos enfermedades. Un estudio con asociación nula y un estudio con la asociación inversa, que debe ser este de los chinos que yo comenté. Para ir terminando entonces, conclusiones que evidentemente llegamos es que la expectativa de vida ha crecido en forma relevante, y ustedes y nosotros vamos a ver cada vez más demencia. La demencia tiene una estadística de 1 cada 10 personas mayores de 65 años, pero se duplica cada 5 años. Eso hace que
sujetos que andan consultando dermatólogos y psiquiatras de 85 y 90 años y que viven la vida normalmente, 4 de cada 10 va a tener algún tipo de deterioro cognitivo, demencia incipiente. La psoriasis y la demencia son enfermedades neuroinflamatorias, con componentes también autoinmunes, con patogénesis multifactorial que comparten características comunes. Existe además evidencia de una patogenia genética compartida entre las dos entidades. La verdad que la mayoría de los estudios finalmente observacionales encontraron más bien una asociación positiva entre deterioro cognitivo y demencia y psoriasis, y podemos entonces justificar el screening cognitivo para los pacientes con psoriasis que presentan queja cognitiva, ya sea de ellos mismos o de sus familiares. Bueno, esperemos reencontrarnos personalmente, ojalá sea en Olavarría, sea en Mar del Plata, sea en Buenos Aires o donde sea, pero va a ser para mí un gusto poder seguir compartiendo con ustedes estas inquietudes y quedo abierto a aprender más de los comentarios y las cosas que me puedan explicar, y muchísimas gracias. Bueno, doctor Bagnati, Pablo, muchísimas gracias. Una charla tan clara de algo tan complejo y difícil para nosotros. La verdad que un placer haberte escuchado